Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial. Y bueno, para comprender este video lo que vamos a hacer es vamos a recordar en este caso, bueno, en el plano cartesiano, cómo ubicamos las raíces mediante el método gráfico. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, simplemente graficábamos la función, suponiendo que tenemos esta función, y imaginen que esta es la función. Lo único que hacíamos era hacer un acercamiento donde cruza sobre el eje de las X estos valores, que es aquí y aquí estos puntos. Simplemente acercábamos y pues con esto obteníamos el valor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Imagínense que esto, bueno, no existe, sí, que no tenemos gráficamente la información. ¿Cómo le haríamos nosotros para determinar si entre dos puntos, aquí llámese punto A, por ejemplo, imagínense este valor de aquí y el punto B, entre A y B, ¿cómo determino si hay o no una raíz? Bueno, lo primero que tengo que ver es si cruza la función en algún momento cruza sobre el eje de las X. Quiere decir que si hay una raíz. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, entre A y B simplemente evalúo f en A. Perdón, aquí está. Simplemente evalúo f en A. Ok. Se me cambió el teclado. Simplemente evalúo f en A y evalúo f en B. Y una vez que lo evalúe, ¿qué es lo que hago? Bueno, cuando yo evalúo en f de A, lo que me da, en este caso de esta función específicamente, me da un valor positivo, mientras que f evaluado en B me da un valor negativo. Es decir, si f evaluado en A me da un valor positivo y f evaluado en B me da un valor negativo, o viceversa, f evaluado en A un negativo y f evaluado en B un positivo, diferentes signos, quiere decir que en algún momento esta gráfica cruzó la línea, por lo que nosotros tenemos que hay una raíz entre estos dos segmentos, entre estos dos puntos. Entonces a esto se le conoce como teorema de Bolzano. Simplemente evalúa la función en A y evalúa la función en B. Si te da diferentes signos, quiere decir que sí hay una raíz. ¿Qué problemas puede presentar este teorema? Bueno, en este caso este teorema, imagínense que tenemos otra función. Voy a eliminar esto de aquí y dibujo nuevamente el plano cartesiano. Listo, y vuelvo a graficar dicha función. Un momentito. Listo. Ahora sí, ¿qué problema presenta esto? Bueno, imagínense que ahora mis puntos yo los amplío. Simplemente digo, bueno, evalúo A aquí, tomo como referencia este punto A y este punto B. ¿Qué pasaría aquí si yo evalúo en A y en B específicamente para esta raíz, para esta función? Lo que tengo son dos valores negativos, ¿sí? Entonces, cuando yo evalúo la función en dos puntos y los signos son el mismo, ya sea negativo o positivo, porque puede estar inversa la función, puedo tener un número, ya sea que sea 0 o un número par de raíces, ¿sí? Eso es lo que yo puedo tener. Cuando los símbolos, en este caso, son distintos, es decir, uno me da positivo, uno negativo, ¿qué problemáticas puede tener? Bueno, vamos a ver, ya está. Imaginen que tenemos ahora otra función, la voy a dibujar a pulso. Tengo esta otra función. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo tomo, por ejemplo, evalúo en A aquí y evalúo en B, tomando en este caso este de aquí? ¿Sí? Son muy amplios estos puntos, son valores más abiertos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? El primero me da negativo, cuando yo evalúo f en A es negativo,
y f en b, evaluado en b, es positivo. Entonces aquí, ¿qué es lo que se presenta? Cuando yo tengo dos signos diferentes, puede que haya, si el segmento es muy abierto, puede que haya una o un número non de raíces, ¿sí? Es decir, 1, 3, 5, 7, dependiendo de la función, es la cantidad de raíces que tengo. Entonces, el teorema de Bolzano solo aplica para intervalos más pequeños o intervalos donde se supone que hay solamente una raíz. Bueno, y para hacer el algoritmo, lo que vamos a hacer es tomar esta función como ejemplo en el rango de 0 y 2. Necesito saber si hay una raíz entre 0 y 2. Por lo que, bueno, vamos a hacer el algoritmo. Voy a pasar primero la función, que sería en este caso x cuadrada menos 4x más 2, x al cuadrado, menos 4x más 2. Esa sería mi función. El límite inferior, que sería, bueno, en este caso el valor de a, que es 0, y el valor de b, que es el límite superior, me interesa evaluarlo en 2. Lo único que hago aquí para saber es, bueno, lo que tendría que hacer para saber esto, como vimos, es evaluar f en a y f en b. Entonces, como voy a evaluar la función, puedo usar dos tipos de variables. De funciones, perdón, los que vimos en videotutoriales anteriores, que es la función anónima o la función en línea, son esas dos. Para este ejemplo voy a hacer una función anónima, por lo que tendría que poner esto, ¿sí? Recuerden, arroba y seguido de las variables que va a llevar mi función, que en este caso nada más va a ser x, y la función. Después lo que hago es evaluar f en a y evaluar f en b, pero ¿qué es lo que necesito saber? Necesito saber si hay diferencia de signos en ambas funciones, por lo que tendría que pues multiplicarlos, porque recuerden, si f evaluado en a me da positivo o negativo y f evaluado en b de igual manera, pero quiero saber si son signos distintos, pues al multiplicarlos me va a dar este símbolo negativo, por lo que sería evaluar f en a y f en b, realizar la multiplicación de estos, y si esto me da símbolo negativo, es decir, es menor que 0, quiere decir que si hay una raíz. Entonces vamos a usar el comando, la sentencia, perdón, estructura de control if, y vamos a usar el if. Entonces, si evalúo la función en a y evalúo la función en b, y después las multiplico, y esto es menor que 0, quiere decir que si hay raíz. Y si no, quiere decir pues que no hay raíz. Voy a guardar este archivito para poderlo ejecutar, y bueno, lo voy a llamar Bolzano en este caso porque es el teorema que estamos aplicando. Lo ejecuto. Ok, antes, perdón, la costumbre de limpiar pantalla y limpiar variables. Ahora sí, ejecuto y bueno, me está diciendo que sí hay raíz. Entonces con esto tenemos hecho el algoritmo. ¿Qué nos faltaría? Bueno, mejorarlo. ¿Mejorarlo para qué? Para que se pueda utilizar desde cualquier otro archivo. Por lo tanto, si lo voy a usar desde cualquier otro archivo, estamos hablando que ya necesitamos funciones. Una función que regrese un solo valor, que me regrese un 1 si hay una raíz, o me regrese un 0 si no hay raíz. A este lo vamos a llamar resultado, R de resultado. La función se tiene que llamar igual que el archivo, ya que lo voy a dejar en un archivo independiente. Lo voy a poner como Bolzano. Necesito 3 parámetros. Bueno, primero necesito el valor de a, necesito saber el valor de b y necesito saber la función. Ahora la voy a poner aquí, en primer lugar. Sí, el orden no importa mientras le pasemos correctamente los parámetros. Entonces necesitaría la función, necesitaría el parámetro a, necesitaría el parámetro b, y me falta cerrar la función. Ya está. Y una vez que cerré la función, ahora sí, como ya estoy pidiendo los valores, los estoy pasando como parámetros, entonces ya no necesito lo que viene siendo mi función,
Ya no necesito A ni necesito B. Y en este caso, bueno, ya limpio desde el programa, desde el que lo voy a llamar. Lo único que necesitaría saber es lo siguiente. Necesito tomar esta función que le voy a pasar como texto y convertirla a función. En este caso, pues aquí no me aplicaría tanto la función anónima porque daría errores, más bien la función en línea. Por lo que yo haría lo siguiente: la función en línea toma el valor de lo que venga, el texto que venga en la variable función, simplemente lo convierto en una función y lo paso a f. ¿Qué es lo que hago? Pues evalúo f en a, f en b. Si estos dos me dan menor que 0, quiere decir que si hay una raíz, por lo tanto no me interesa el letrerito, sino regresar un número 1. ¿Sí? Entonces le digo que me regrese un 1, y de lo contrario, pues me regrese un 0, que no hay una raíz. Y vamos a ver cómo funcionaría esto. Lo guardo y ahora lo voy a llamar desde otro archivo externo, o en este caso desde la consola. Se llama Bolzano. Le voy a pasar la función que hemos estado manejando, en este caso x cuadrada menos 4x, sería x cuadrada menos 4x más 2, y lo tengo que pasar como texto para que lo tome y me convierta en función. En el límite inferior 0 y el límite superior 2. Y cuando yo le doy enter, vemos que me regresa un 1, quiere decir que si hay raíz. ¿Sí? Si yo lo tomara, por ejemplo, de límite inferior 2 a 5, pues en este caso también me dice que hay raíz. Vamos a ver si quizás la raíz esté en el 2. Y bueno, pues parece que hay raíces en estos intervalos de 0 a 2, de 2 a 5 y de 3 a 5. En este caso sería de 3 a 5. Vamos a corroborarlo. Vamos a graficar esta función para ver el por qué me aparece esto. Más 2. Y cuando graficamos, ok, permítanme, voy a poner para identificar. Y cuando graficamos podemos darnos cuenta de algo curioso. No hay ningún error, simplemente si hay dos raíces en esos intervalos. Voy a mostrar la gráfica. Ya está. Esta sería la gráfica. Por lo que podemos observar que, por ejemplo, le di primero intervalo 0 a 2. Si hago un acercamiento en el intervalo de 0 a 2, es este intervalo, pues podemos ver que en cerca de 0.5 cruza, que era el primer rango que le di. Luego le di el intervalo de 2 a 5, vamos a intervalo de 2 a 5, que es desde aquí hasta aquí, y pues obviamente está la raíz. Y luego le di el intervalo de 3 a 5, quiere decir que la raíz estuvo después de 3. Si lo vemos gráficamente, pues tenemos que si se encuentra después de 3. Efectivamente, ¿qué pasa si utilizo un rango distinto? Es decir, ahora lo voy a poner, por ejemplo, de 4 a 5. Bolzano, la misma función, que sería x cuadrada menos 4 por x más 2, cierro apóstrofe, le paso el intervalo de 4 a 5 y pues me dice que no hay raíz. Entonces ya quedó con esto nuestro script. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video tutorial.